Lo dejé de compartir, se me bajó. Sí, pues, ahí estaba. Bueno, pero ahí, en todo caso, estábamos viendo, esto es lo mismo que está ahí, pero esto lo puedo repetir para que quede grabado, porque si no, ¿no? Bueno, la forma infectante es el quiste tetrágeno que va a ingresar por la vía digestiva, vía oral, se va a instalar en el duodeno, ¿no? Ahí, a nivel del duodeno yeyuno, se instala y se va a producir lo que habíamos dicho ya anteriormente, por eso que no repito lo anterior, en que tenemos, ¿no es cierto?, el quiste, que al llegar al ambiente que sí es favorable, va a liberar estos trofosóitos que en el principio son pequeños, ¿no? Estos se fijan a la mucosa del intestino delgado, duodeno, yeyuno, y, ¿no es cierto?, van a nutrirse para crecer de tamaño, aumentar, madurar, ¿no es cierto?, y se produce la división por bipartición, lo que está pasando acá. Y de ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener estos trofosóitos que van a quedar adheridos a la mucosa, ¿no es cierto?, sobre las vellosidades, y si el ambiente es adecuado, van a permanecer ahí, pero siempre hay cambio de ambientes, entonces también se van a encontrar algunos quistes que estos van a estar en el lumen, ¿ya? Y estos son los que pueden salir, ¿no es cierto?, a través de las heces y van a contaminar, ¿ya? Van a contaminar el medio ambiente, ¿no es cierto? Vamos a tener que nos pueden contaminar las frutas, ¿no es cierto?, la parte rastrera, por ejemplo, como las frutillas que crecen cercanas al piso, el agua de bebida, ¿no es cierto?, pueden contaminar y con el quiste ingresar, ¿ya?, contaminar a otro huésped, no necesariamente al mismo. Pero también hay que hacer notar que uno de los personajes que puede transmitir la parasitosis, ¿no es cierto?, puede ser el manipulador de alimentos. Porque el manipulador de alimentos, si no tiene buenos hábitos y estuviera infectado, él tuviera en su intestino los parásitos, y no tiene buenos hábitos, ¿no es cierto?, va al baño, no se lava las manos, después por lo menos tiene que defecar, se contamina esas manos y va a contaminar tanto las verduras como el pan, ¿no es cierto?, las cosas que él tome, puede ser hasta un vaso. Pero lo que sí, y yo siempre le he dicho, es que si la comida está caliente, ¿no es cierto?, es de comida que está cocida, obviamente a través de eso no la va a poder transmitir a pesar de que la contamine, porque si bien es cierto, tienen capacidad de, digamos, de respuesta, ¿no es cierto?, a las malas condiciones del ambiente, eh, el calor de temperatura con la cual uno se cocina habitualmente no lo resiste, ¿eh? Entonces, y también, obviamente, dentro de los probables, ¿no es cierto?, que contaminan el medio ambiente o nos podrían contaminar en forma un poco también directa, ¿no es cierto?, que sería el ciclo corto, ano, mano, boca, porque a través de esto, un ciclo largo, están algunos animales que habitualmente son los tipos domésticos, el perro y el gato, ¿no?, que habitualmente son animales
que le llamamos domésticos porque están, obviamente, y además cercanos al hombre. Entonces eso puede ser también una fuente, ¿no es cierto?, si es que ellos estuvieran contaminados. Por eso es que hay que tenerlos desparasitados. Bueno, continuamos. Y tenemos un ciclo de giardiosis, que igual también se habla así, la ambliasis, yardiasis, ¿no? De cómo mostrar rápidamente un ciclo. Tenemos acá, uno se infecta por fecalismo a través de los quistes, ¿no es cierto? Y que puede estar en el medio ambiente o que puede ser también directo de las heces que sale acá, a través de, aquí viene el ciclo corto, a través de los manipuladores fundamentalmente. Estos ingresan, se transforman en trofosоitos, se produce, ¿no es cierto?, en el intestino delgado la fisión binaria o división binaria, ¿no es cierto?, y se van a quedar ahí, pero pueden ir, ¿no es cierto?, eliminando los quistes que van a estar en el lumen y algunos trofosоitos que pueden salir, que se sueltan, ¿no es cierto?, no están adosados, salen por la heces. Estos no tienen resistencia, por lo tanto se desintegra, pero el quiste continúa. Si cae al medio ambiente, ¿no es cierto?, ya sabemos qué cosas nos pueden contaminar o directamente a través del manipulador de alimentos. ¿Alguna pregunta antes de ver la patogenia? No, profe, está todo claro. Ya. Veamos la patogenia entonces. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, se ubica fundamentalmente en el duodeno y yeyuno. Recordemos que en el duodeno, ¿cierto?, se produce, y también en el yeyuno hay absorción de algunos nutrientes, y directamente al duodeno viene, ¿no es cierto?, la bilis y las secreciones pancreáticas van a llegar directamente al duodeno. Es para tenerlo dentro digamos, del recuerdo para conectarlo con la patogenia. Los parásitos se adhieren a la pared intestinal, ¿no?, de tal manera que eso le va a producir una irritación catarral, ¿ya? Cuando hablamos de catarral, siempre nosotros hablamos como de catarro y hablamos que estamos como resfriados, ¿no? Esto también se refiere a una inflamación, ¿no es cierto?, irritación con una inflamación a nivel, por ejemplo, del intestino, ¿ya? Se va a producir entonces esta irritación catarral que va a alterar a las células epiteliales, ¿no es cierto?, de la mucosa, ¿ya? Se va a producir una vacuolización, las células epiteliales se van a crear vacuolas, ¿no es cierto?, y eso las va a llevar a la necrosis, es decir, a la destrucción. Entonces, la capa, ¿no es cierto?, a la cual están adheridas estas yardias, se va a inflamar, se va a alterar, y esas células se van finalmente a destruir, ¿ya? Bueno, ustedes saben que normalmente las superficies, todas las mucosas, tienen habitualmente un recambio, ¿no es cierto?, de las células superficiales. Se van eliminando esas células superficiales con el tiempo, mientras viene llegando la capa, ¿no es cierto?, nueva, que está directamente debajo. Pero como en este caso el recambio de las células superficiales no se debe a un recambio normal, sino que se debe a la falla que se produce, a las lesiones que se producen por la irritación catarral, al estar presente la yardia, porque la yardia no es que le esté transmitiendo alguna toxina, no, sino que la presencia de donde se posa, ¿no es cierto?, se adhiere, va a producir esta respuesta. Entonces se va a producir un recambio de células superficiales antes del tiempo,
y las que vienen enseguida, en la capa siguiente, que son las que tendrían que quedar ahora en la superficie, están inmaduras, porque no era el momento normal de recambio, ¿ya? Está, digamos, más antes. Entonces, la superficie, ¿no es cierto?, de esas células van a ser inmaduras. Si son inmaduras, obviamente estos enterocitos no van a tener las mismas capacidades de absorción, ¿no?, de los nutrientes que llegan al intestino. Entonces vamos a tener dificultad de absorción, por lo tanto se va a producir unos cuadros diarreicos. Va a haber diarrea. Por otro lado, vamos a tener que, como eso está alterado, vamos a tener bacterias en el intestino delgado y que van a actuar sobre las sales biliares, ¿ya? Entonces, la van a hacer, digamos, un cambio, ¿no?, que ya no le va a permitir realizar la función que realiza en el intestino de bajar la tensión superficial de los lípidos para su absorción, ¿ya? Y no solamente de los lípidos, también recordemos la vitamina ADEC, el grupo ADEC, A, D, E, K, que ellas son liposolubles, entonces se van a ver afectada la absorción de los lípidos y también de las vitaminas del grupo AD, porque estas bacterias van a actuar desnaturalizando estas sales biliares, las van a cambiar la estructura, ya no van a poder realizar, ¿no es cierto?, su función. Aquí para mostrar cómo se posa, ¿no es cierto? Este es un corte, está visto con microscopía electrónica, donde acá tenemos las vellosidades, ¿no es cierto?, la superficie de la mucosa intestinal, y esta es una yardia. Está posada, ¿no es cierto?, acá, es decir, está adherida. Las primeras teorías que existieron con respecto al problema que producía la yardia, decía que era porque cubrían, ¿no es cierto?, la mucosa. Entonces, al cubrir la mucosa, no permitía que pudiera, ¿no es cierto?, absorberse los nutrientes. Pero obviamente esa teoría se desecha porque se necesitarían, pero muchas yardias para cubrir grandes, ¿no es cierto?, espacios de la parte duodenal y del yeyuno, porque recordemos que el intestino delgado tiene sus cuantos metros, entonces no era factible, ¿no?, que esa fuera esa teoría aceptada. Esa era la primera teoría que se pensaba por qué se producía una patología, ¿no? Después, lógicamente, los estudios permitieron, ¿no es cierto?, demostrar que es más que eso, es la respuesta, el daño que producen estas células superficiales que se cambian por células inmaduras, incapaces de realizar, ¿no es cierto?, la acción de absorción de los nutrientes. Aquí un corte para mostrar, ¿no es cierto?, cómo está, es un corte, la yardia intestinal que tiene el mismo nombre, ¿no es cierto? Estas que están acá son aquí, ¿no? Ahí, todas esas son yardias como están en el tejido. Ahí acá están vistas de perfil, ¿no? Y acá está vista de frente. ¿Ya? Aquí tienen otras, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran cantidad de yardias que estas son las células superficiales. Acá tenemos otro corte mostrando, ¿no es cierto?, dónde está la yardia. Veamos la clínica.
y vamos a tener que en la clínica va a existir una fase aguda que dura no más allá de entre 4 a 6 días, ¿ya? En esa fase aguda van a haber síntomas como anorexia, una enteritis aguda, inflamación, ¿no es cierto? Va a haber diarrea, vómitos, náusea, ¿ya? O sea, si uno mira esto, obviamente que uno lo puede confundir, además un periodo corto, ¿no es cierto?, con, generalmente a veces uno dice, no, me dio una diarrea porque comí tal cosa, me cayó mal, ¿no? Eh, Además son signos que pueden dar por varias razones. Dolor abdominal leve e inconstante, es decir, un poco, no tan fuerte, de repente se pasa este dolor o reaparece. Pero cuando las personas ya llevan tiempo con este parásito en el intestino y este ha logrado quedarse y aumentar el número, la sintomatología y los signos van a cambiar, ¿ya? Y nos vamos a encontrar que, por ejemplo, esto se refiere más bien a los niños, que son los más afectados con este parásito, va a tener falla en crecimiento fondoestructural, o sea, estructural. Y lo que va a pasar es que el niño detiene su crecimiento. Un niño pequeño que va al control del niño sano, que tiene que ir creciendo cierta cantidad, ¿no es cierto?, de centímetros en sus controles, hace una detección, detiene su crecimiento. Tiene diarreas, presenta una esteatorrea, es decir, en las heces se ve que se elimina grasa. ¿Por qué? Porque ya dijimos que al estar dañada también digamos, las sales biliares y por lo demás los enterocitos, no hay absorción de las grasas, por lo tanto van a salir eliminadas por las heces. Va a haber una inflamación del duodeno. También puede abarcar una colicistitis, es decir, una inflamación, ¿no es cierto?, que afecte a la parte del colédoco y vesícula, una colicistitis. Se va a presentar los síntomas característicos de una vitaminosis, pero la falta de las vitaminas serían las liposolubles, que serían falta de vitamina A, D, E y K. Ahora, antes de pasar a las heces típicas, vamos a decir cuáles serían algunos de los signos, algunos malestares que se podrían presentar por la falta de vitamina, ¿no? Por ejemplo, la falta de vitamina K actúa sobre, ¿no es cierto?, la producción de los factores de la coagulación. Entonces podría haber acá algunas alteraciones desde el punto de vista de la coagulación, ¿no? Que no se coagule la sangre si se hace una herida, ¿no es cierto?, porque estaría faltando la vitamina K. Tenemos la vitamina E, puede producir, por ejemplo, similitud a tener estos ataques como de epilepsia, pero es una falsa epilepsia, por eso se dice epileptiforme, o sea, que se parecen, pero no es, y esa es la falta de la vitamina E, ¿ya? Que además puede producir cefalea. Tenemos las S, entonces van a ser heces típicas en estas personas que tienen caso avanzado de yardiasis. Las S van a tener una nitidez fecal, más de lo habitual, más de lo que es sui generis. Van a ser lientéricas, ¿no es cierto? Quiere decir que van a haber restos de alimento que habitualmente uno los absorbe, en este caso no van a ser absorbidos,
y van a aparecer en las heces. Va a estar la estetorrea, las grasas en las deposiciones. Las deposiciones se van a ver más claras, ¿no es cierto? Más por el exceso de grasa, van a estar livianas, van a flotar con facilidad, ¿no es cierto? Cuando, ya sea si es un niño pequeño, ya sea en la vacinica o en la talla del servicio higiénico, ¿no es cierto? Va a defecar y las heces van a flotar. Cuando están flotando es porque están más livianas y en este caso es porque tienen mucha grasa. ¿Les quedó claro la patogenia? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. Cuando dice fase aguda se refiere a, dice 4 a 6 días, creo, y ¿era desde la infección o qué dura eso? Y ahí cuando aparece la sintomatología, es decir, ya estuvo, ¿no es cierto? Y ya está el parásito instalado, ya empieza a causar algunos problemas, y en esa fase aguda, que dura corto tiempo, aparece diarrea, aparece vómito, ¿no? Aparecen como malestares digestivos, que si en ese momento uno consulta y le hacen un examen coproparasitológico, van a descubrir la giardia y se va a tratar. El problema es cuando, ¿no es cierto?, se pasa a casos avanzados, porque después de esa etapa aguda, si uno no hace la consulta médica, no se hace el examen, puede entrar a una etapa avanzada. ¿Por qué digo puede? Porque a veces los organismos del individuo presenta algún tipo de resistencia, cambiándole el ambiente, entonces va a estar la giardia, pero no va a producir mucho daño. Esto, en los casos avanzados, es cuando ya hay más tiempo y la giardia, hay un mayor número de giardia y ya se está causando el daño a la mucosa, ¿ya? Entonces, y ahí empiezan a aparecer esa sintomatología que también uno la puede aducir a otras cosas, ¿no? Pero puede ser que uno diga, acá hay una mala absorción intestinal por otras causas, ¿no? Pero empiezan a aparecer cuando la persona ya tiene establecida por más tiempo y la giardia está bastante multiplicada y está causando más daño, ¿ya? Eso significa, las etapas agudas siempre son primeras etapas donde uno muestra una gran sintomatología que después empieza a veces a bajar, ¿no? Pero la cosa sigue funcionando, ¿no es cierto? En este caso en el parásito va a seguir y causando entonces ya daños, ¿no es cierto?, más profundos, como por ejemplo la vitaminosis que es necesaria, ¿no? La vitamina D son bastante necesaria, sobre todo la D que funciona a nivel de, si nos acordamos un poco del bioanálisis, la vitamina D funciona, ¿no es cierto?, en varios metabolismos, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pasemos al diagnóstico entonces. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, el diagnóstico clínico, el médico puede sospechar porque hay una disminución del apetito, hay un peso estacionario, esto en los niños, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de un adulto, nadie le está midiendo el peso si está estacionario o no, ¿no? Esto es, el niño presenta una disminución del apetito, empieza a tener un peso estacionario, es decir, no aumenta de peso, y se queja de un dolor epigástrico, que es el dolor típico a nivel del estómago. Entonces, con estos tres signos, el clínico puede sospechar de un parásito. Y dentro de eso puede sospechar que sea una lambriasis y además estamos hablando de un niño. Los exámenes de laboratorio, tenemos el examen de deposición, ¿cierto? Coproparasitológico, es decir, se puede hacer un examen directo al fresco, y casi no se hace, ¿no?
pero lo que más se hace desde el punto de vista citológico es el seriado, que puede ser a través del PAF, es decir, para el barro o Telemann, de una o varias muestras, normalmente 3. Basta con 3. Y la Giardia, desde el punto de vista del quiste, sale, ¿no es cierto?, con frecuencia, puede salir en las heces. También se puede aplicar un método, ¿no es cierto?, para buscar los antígenos en las deposiciones. Para buscar, ¿no es cierto? Si no se observa con el parasitológico, se puede hacer en las deposiciones, aplicar, por ejemplo, el método de Lisa. También se podría hacer PCR, ¿no es cierto? ¿Por qué dice alto costo? Porque todavía es un método que no está instalado. Ya les decía el otro día, ahora con esto del COVID va a estar más instalado en casi todos los servicios, porque los equipos no son específicos para el COVID, sino los reactivos. Entonces se puede usar para hacer distintos tipos de diagnóstico, ¿no? Y pueden haber pruebas de absorción intestinal. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se podría medir, hacer alguna prueba de absorción intestinal para ver cómo se encuentran, por ejemplo, los niveles de vitamina. Se podría medir la vitamina A, ¿no?, donde va a estar alterado. Se podrían medir las grasas, ¿ya? Entonces son pruebas de las que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ya las vimos, las pruebas de absorción intestinal que se hace, las vimos en bioanálisis, ¿ya? También se pueden hacer exámenes más invasivos, como por ejemplo hacer un sondeo duodenal, que esto lo hace el médico en todo caso, ¿no es cierto?, para tomar una biopsia, ¿ya? Para el objetivo fundamental es que si no se han encontrado respuestas a la presencia de la Giardia y está la sintomatología, es para buscar que no vaya a ser un linfoma. Entonces ahí el médico va a hacer un sondeo duodenal, ¿no es cierto?, ya para ver, tomar una biopsia y poder ver también si estuvieran las Giardias. Nosotros en el laboratorio las vamos a reconocer, ¿no es cierto?, estos los quistes, que ayer nomás estuvimos viendo, ¿verdad?, de Giardia típico. Aquí, este que está acá es como está retraído, que lo hemos dicho, ese también, ¿no es cierto? Estos no. Este tiene un poquito, acá este también tiene un poquito, este de acá. Ahí está el axostilo. Ahí está el axostilo, que es generalmente, y esto está demasiado teñido. Y se dan cuenta ustedes, yo coloco este tipo de cosas para poder hacer una diferencia de la concentración del lugol que se debe tener. En este caso tenemos una concentración de lugol muy concentrada que mire cómo no nos deja ver. Este quedó menos teñido, esto también, entonces podemos ver un poco más. Acá vemos el axostilo, vemos ahí un núcleo, ¿no es cierto? Acá vemos claramente la forma, ¿no? Pero en estos de aquí prácticamente no podemos visualizar, como esto que está acá, que sí podemos visualizar. Si usáramos fluorescencia, para usar fluorescencia hay que tener el reactivo específico, ¿no es cierto? Este es el quiste, sin utilizar el reactivo de fluorescencia, ¿no es cierto? Este es usando el reactivo y lo que vemos es, ¿no es cierto? Acá está la etapa, la parte quística, la membrana quística, ¿no es cierto? Y la floreciendo, ¿no es cierto?, la Giardia. Entonces, para esto hay que usar un microscopio específico que se llama microscopio de ultravioleta para poder utilizar, ¿no es cierto?, reactivo adecuado para que se puedan teñir y ver la fluorescencia. Con respecto al tratamiento, se usa el metronidazol, lo mismo que se usaba para la Giardia, para
para la histolítica, el tinidazol. Cenidazol, no se usa acá la emetina, ¿ya? La furosemidona, ¿ya? O sea, hay una serie de medicamentos que se pueden utilizar cuyo objetivo es, ¿no es cierto?, atacar al trofozoito y obviamente a lo que está en la parte que está, ¿no es cierto?, en el lumen, y lo que está adosado, que son los trofozoitos, a la mucosa intestinal. Y la vendasol también. Esto lo van a ver harto porque se usan en muchos de los parásitos. Con respecto al control y las medidas preventivas, ¿no es cierto?, que se deben tomar, tenemos obviamente la educación, es decir, al paciente se le debe educar con respecto a la yardia. Y hay que tomar medidas preventivas con el agua. Si el agua no es potable, inclusive, fíjese, se ha observado en algunos estudios que aguas que son potables tienen quistes de yardia y esos quistes están vitales, es decir, si uno lo ingiere, se pueden transformar en trofozoitos, porque la pared quística es bastante resistente. Se ha encontrado, hicieron unos estudios en Temuco, allá, y encontraron, ¿no es cierto?, en el agua quistes y que eran viables, es decir, si se probaban, esto se podían probar en ratones, en ratas, se veía que se multiplicaban, por lo tanto estaban viables. ¿No es cierto? Por lo tanto, en algunos casos el agua filtrada, el agua hervida, eso sí, no lo resisten, Si no está filtrada, que sea hervida. Bueno, hay que tener prevención con las deposiciones, ¿no es cierto? Esto se refiere a la defecación a campo abierto, contaminación de las aguas, ¿no es cierto?, cuando no hay alcantarillado, es decir, en el fondo, una buena disposición de las excretas, ¿no es cierto?, eliminación de esa en forma sanitaria. Esto generalmente es más válido para los sectores urbanos, más complicado en los sectores agrícolas, en los sectores rurales. Y no, en esta parasitosis no está indicada la terapia familiar como medida primaria, no es, ¿no es cierto?, como en otras en que si uno está enfermo se les da a todos por igual, sin hacerle los exámenes inclusive. En este caso se atiende al paciente y no es una medida primaria, es decir, ¿qué significa primario? De que usted le diagnostican y ya, todos a tomarse el medicamento. No es primario, es una medida que podría darse a otra persona de la familia, pero que sí demuestre estar contaminado. Y eso es lo que se refiere, no sé si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, porque es lo que se refiere a la yardiasis.